Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 48 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 48 de esta segunda temporada, se acerca el final de la temporada, no sé si llegaré al 50 para redondear el número de episodios, pero seguramente o muy probablemente, os lo confirmo ya, tomaré un breve descanso entre los meses de agosto y septiembre, todavía no lo tengo decidido, tengo que ver qué evento no me saltaré o qué semanas me saltaré, pero como mínimo serán 2 semanas de descanso entre la segunda temporada y la tercera. Por lo tanto, nos acercamos a ese final de temporada, nos acercamos con este programa número 48, bien empezado ya el mes de agosto. No sé si sois nuevos en este formato, en este podcast, sabéis lo mucho que me gusta el verano, nótese la ironía, ojalá se acabe ya el mes de agosto. Estamos ya en 42 grados en mi ciudad, en Sevilla, que es una auténtica barbaridad. No se puede vivir, no se puede dormir, no se puede trabajar, todo mal, que se acabe ya este verano. Lo único que nos quedan son las madrugadas de artes marciales mixtas con temperaturas más bajitas y descansando un poco, ¿no? Lo más importante es que hemos tenido en esta semana muchas novedades. Creo que este va a ser un programa muy largo, creo que va a ser de los más largos que he publicado nunca. Creo que lo voy a tener que grabar en 2 días distintos. Estoy empezando a grabar este podcast el domingo 3 de agosto. Posiblemente tenga que terminarlo mañana lunes y publicarlo mañana lunes por la tarde, horario peninsular español. Porque van a ser muchas cosas. Ahora voy a empezar analizando un poquito lo que nos ha deparado las artes marciales mixtas en esta última semana. También comentar información y actualidad muy relevante que sí o sí tengo que comentar. Por lo tanto, voy a dejar el análisis de lo que se viene en esta próxima semana para el final, como es habitual en este podcast, y eso seguramente lo tenga que grabar mañana, porque son ahora mismo las 8:15 de la noche y no me da tiempo a grabar durante 2 horas y media, más la edición, más la subida. Me metería ya en las 12 de la noche y creo que no es sano. Por lo tanto, a vosotros nos va a afectar porque vais a ver este programa subido el lunes 4 de agosto, si nada se tuerce, y es muy buen día en la semana para repasar un poquito los resultados más importantes, que es lo que voy a comentar en primer lugar, y luego adelantarnos un poco a lo que se viene en esta semana, lo más importante. Os confirmo ya que va a ser ese nuevo evento que va a realizar la UFC en el Apex de Las Vegas y que va a enfrentar en el combate principal a Roman Dolidze, el georgiano, y al norteamericano Anthony Fluffy Hernández. Pero como es habitual, lo primero que vamos a ver es qué nos han deparado los últimos grandes eventos de artes marciales mixtas en esta última semana de julio o nueva semana de agosto, como queráis verlo. Una semana que ha estado sobre todo protagonizada por 2 grandes compañías, 2 grandes promotoras. Por un lado, PFL, que realizaba la primera ronda de finales en Atlantic City, en el estado de Nueva Jersey, en el pasado viernes, y luego también tuvimos el sábado evento de UFC en el Apex, un evento muy accidentado en el que ha habido muchos cambios de nombres, peleas anuladas, peleas reprogramadas, nuevas peleas. El propio main event que iba a enfrentar a Tatsuro Taira contra Amir Albazi se cancelaba por lesión o por salida de Albazi y tenía que entrar en reemplazo de última hora Kyung Soo Park, que en este caso tomó con bastante valentía el enfrentamiento contra Tatsuro Taira, su compañero de continente. Pero lo que abrió este fin de semana fue el evento de PFL, como comentaba, las primeras finales de PFL, los primeros cinturones se ponían en juego. Un evento, como comentaba, que se realizó el viernes en New Jersey,
en Atlantic City, la ciudad que siempre recordaré por ser protagonista de esa maravillosa serie Boardwalk Empire, que os la recomiendo, de HBO, muy buena serie, y en este caso pues era la ciudad elegida por PFL para realizar esta primera ronda de finales, 2 finales, la del peso welter y la del peso pluma, y un formato extraño de PFL, ya que en lugar de realizar un evento con todas las finales a la vez, un mega evento como viene siendo habitual en las últimas temporadas, pues ha decidido dividir sus finales, hacer 2 por velada y luego complementar el resto de la cartelera con combates los que prácticamente no hay nada en juego más allá de mejorar contrato, aproximarse a la UFC, aproximarse al futuro torneo, ¿no? de la próxima temporada de PFL, pero combates con muy poco interés. Por ejemplo, el que abría la cartelera, que era un enfrentamiento entre los locales Tom Pagliarulo y Matt Turnbull, un combate muy desparejo, un combate que ya a priori pues parecía que iba a dominar Pagliarulo de principio a fin, y fue así, aunque la pelea no fue la decisión, ya que Pagliarulo consiguió el KO en el primer asalto a falta de 20 segundos para el final del mismo. Un KO con un rodillazo al cuerpo de Turnbull increíble, en una pelea pues con muy poco interés, porque Pagliarulo partía con una clara ventaja según los expertos. Luego llegaba un combate un poquito más interesante, que era el enfrentamiento entre Sarek Shields y Nick Meck. Una pelea interesante porque Nick Meck es un wrestler de muy buen nivel y Sarek Shields es un grappler con un jiu-jitsu muy bueno. Y era un enfrentamiento más igualado que el primer combate de la noche. Sarek Shields venía de ganar a Joseph Luciano, dando la sorpresa. Y Nick Meck, por su parte, venía de ganar al mexicano Alan Domínguez, también por finalización. Una pelea en la que Sarek Shields pues, impuso su ritmo ya desde el principio, abrió un corte muy cercano al ojo de Nick Meck, que obligó al médico a parar la pelea entre el primer y segundo, bueno, en el descanso entre el primer y segundo asalto. Por lo tanto, victoria para Sarek Shields por finalización, por KO, por detención médica, y una victoria muy importante para Shields, que parece que está en el mejor momento de su carrera. Luego, Nathan Kelly, el irlandés, volvió a decepcionar, volvió a perder, suma su tercera derrota consecutiva, su tercera derrota como peleador en PFL, y ha perdido contra el canadiense Frédéric Duprat por guillotina. Esta pelea era una pelea que tenía de cara a Nathan Kelly. ¿Por qué? Porque el canadiense era prácticamente sumisión o perder. Lo único que tenía que hacer Kelly era evitar la sumisión por parte de Duprat, evitar sobre todo la guillotina. Duprat es un especialista en guillotinas y pues aquí Nathan Kelly estaba obligado a no ceder la cabeza. No pudo hacerlo, cayó en la trampa de Duprat en el segundo asalto y tuvo que, no tapear porque cayó inconsciente. El árbitro tuvo que detener la pelea. Pasa por una crisis importante Nathan Kelly, su mayor crisis como peleador profesional. 3 derrotas que le dejan en jaque de cara a la siguiente temporada de PFL. Era un peleador que prometía mucho, partía como favorito en este combate, pero estas 3 últimas derrotas, sobre todo es verdad que las 2 últimas han sido contra peleadores peligrosos, peleadores de un nivel alto. Ahmed Magomedov estuvo a punto de finalizarlo en el primer asalto, pero al final fue él mismo sometido por Mataleón en el segundo. Perdió por Mataleón también contra Tae Kyung Kim en el primer asalto hace muy poquitos meses, en abril de este año también en PFL, y ahora cae pues por guillotina contra Duprat. Queda muy tocado el irlandés. Vamos a ver cómo se recupera, vamos a ver si PFL continúa apostando por él, pero se desinfla bastante ese proyecto de campeón o de peleador que teníamos, que prometía mucho, pero parece que no ha llegado a explotar o no va a llegar a alcanzar ese nivel que se presuponía que iba a alcanzar. Luego tuvimos el robo de la noche, que lo sufrió el pobre suizo Hussein Khadimagomaev a manos de Kyle Driscoll. Una pelea que para mí ganó claramente el suizo Khadimagomaev, dominó el combate, fue a los jueces y los jueces, pues 2 de ellos le dieron la victoria al local. Un robo muy claro, una pelea que para mí ganó el suizo además claramente.
pero es lo que ocurre siempre. Cuando dejas los combates en manos de los jueces, cuando estás peleando fuera de casa, estás enfrentándote a un peleador local, pueden ocurrir estas cosas, incluso las peleas que pueden parecer muy claras, pues te roban un combate que tenías ganado. Segunda derrota profesional para Khady Magomaev, suma ya 15 victorias Kyle Driscoll, inmerecida, pero así son las artes marciales mixtas. Hay que intentar finalizar a tu rival para que no ocurran estas cosas, pero sí que es cierto que me dejó mal sabor de boca esta derrota, porque para mí el suizo ganó claramente, y según pude leer en Twitter, feedback de la gente, incluso público, ¿no? Fans norteamericanos, estadounidenses, también coincidían en que Kyle Driscoll había perdido la pelea. Luego, Jakub Kasiuba venció por decisión unánime a Sergio Kosiuba, el mexicano. Muy grande Kasiuba, un atleta increíble, muy difícil para Kosiuba. Y una pelea muy complicada en la que no pudo hacer nada. Se impuso otra vez Kasiuba con su ritmo y volvió a sumar una victoria más. Ya son 15 victorias profesionales para el polaco, ninguna derrota. Uno de esos nombres tapados de la compañía. Nunca pierde, ¿no? Por así decirlo. Y un peleador pues que no va a ser campeón nunca, que no va a llegar a la UFC nunca, que no es espectacular, pero sigue consiguiendo victorias. Y tiene mucho mérito lo de Kasiuba, que lo veremos, por supuesto, si nada se tuerce la próxima temporada en PFL. Vamos a ver si lo vemos ya en algún torneo internacional de nuevo, en lugar de PFL Europa. Luego, Jordan Newman, que venció por finalización a Islam Abdul Basset, una pelea muy descompensada, una pelea en la que ganó Jordan Newman por retiro de Basset en el segundo asalto. Paliza absoluta del norteamericano, que se pone ya con 8-0. Es un peleador que promete bastante. Es verdad que no es una promesa, pero estamos hablando del peso medio, y con 30 años que tiene Jordan Newman, pues todavía puede hacer grandes cosas. PFL le está dando combates asequibles. Vamos a ver cuando se enfrente ya a una competencia real. Luego, en el duelo de franceses, Asaer Ayou se impuso a Yves Lamdou. Ya sabéis que yo soy muy fan de Ayou, peleador completísimo, buen kickboxing, fuerte, buen grappling, buen wrestling, un peleador que entrena en Irlanda, y es un peleador muy joven. Suma ahora su 10ª victoria consecutiva, y cuidado con él, porque va a seguir mejorando y va a ser un quebradero de cabeza para la mayoría de los rivales a los que se enfrente. Luego ya, en la primera final de la noche, tuvimos pues la derrota, desgraciadamente, de Jesús Pinedo contra Movlid Khaybulaev en la final del peso pluma. Una pelea que perdió Jesús Pinedo de forma muy clara. Yo me decantaba por el peruano, confiando sobre todo en su striking. Y aquí pues se fue dominado en el suelo con mucha facilidad por el ruso, por el pupilo de Khabib Nurmagomedov. Y en el último asalto pues fue sometido por Movlid. Una pelea que tenía perdida, que iba a perder por decisión, una pelea en la que prácticamente no fue oposición para Khaybulaev, y un combate en el que partía como favorito Pinedo. Confiábamos sobre todo que en esos 5 asaltos alguna vez pudiera noquear a Khaybulaev, pudiera defender derribos, pudiera cansar al ruso, pero no fue la mejor pelea de Pinedo. Para mí es una de las peores peleas que he visto yo de Jesús desde que pelea en PFL, y por desgracia pues se lleva el cinturón y el bono el invicto ruso. Tendrá que seguir intentándolo Jesús Pinedo. Y ahora sí, pues en la pelea principal de la noche tenemos como ganador al gran protagonista, no solo de esta cartelera, sino también a uno de los grandes protagonistas de esta temporada, pero ya no solo a nivel PFL, sino a nivel internacional. Hablo, por supuesto, de Thad Ginn, el estadounidense con ascendencia u origen haitiano, que se enfrentó a Logan Storley en la final del peso welter y dominó a Logan Storley, ex campeón de Bellator, de forma muy clara durante todos los asaltos. Confirma Thad Ginn que es posiblemente, junto a Paul Hughes, la mayor promesa que tiene, el mayor talento que tiene PFL. Paul Hughes está mucho más hecho. Paul Hughes podría perfectamente ahora competir en UFC y estaría rankeado top 5, top 10 fácil. Thad Ginn
todavía tiene mucho camino por delante. Si ahora mismo diera el salto a UFC, vencería a muchos top 15 de la división. Tiene todavía 27 años. Pero lo que a mí me asusta de Tadjin es que tiene mucho margen de mejora. Es que si mejora un poquito el grappling, si mejora un poquito la defensa de derribos, si mejora su cardio, la inteligencia, siendo ya un peleador sobresaliente, estamos hablando de que puede convertirse en uno de los mejores o el mejor peleador de PFL, sin ningún tipo de duda. Obviamente hay muy buenos peleadores en PFL, el propio Francis Ngannou, que es de los mejorcitos que hay en el peso pesado, Nurmagomedov también, el propio Paul Hughes, algún nombre que me olvidaré. Hay muy buenos nombres en PFL, obviamente la competencia es menor que en UFC, nunca vas a tener el reconocimiento en PFL que tendrías en UFC, ni la legitimidad que tendrías en UFC estando en PFL, por lo tanto, por mucho que destaques en PFL, nunca se te va a considerar realmente top 1, ¿no? Estando en esta compañía más pequeñita. Yo lo que deseo es que, aprovechando que ha ganado este cinturón, la UFC se aproxime a Tadjin. Lo va a tener muy complicado. Yo aquí veo otro caso, Dakota Ditcheva, otro caso en el que PFL va a untar de dinero a Tadjin con todo lo que pueda, le va a poner un cheque en blanco, y eso es muy difícil que UFC lo compare, lo iguale, porque UFC tiene sus estructuras. Pondría aquí el símil del Madrid. El Madrid tiene su estructura, paga unos salarios en función del jugador, en función del futuro que vean en ese jugador, pero nunca sin romper la estructura, la pirámide salarial. Y hay otros clubes pues que pueden romper esta estructura ofreciendo grandes salarios a un jugador, y en este caso pues PFL puede ofrecerle una barbaridad de dinero a Tadjin, que la UFC no puede, porque no puede ofrecer más dinero a Tadjin que a un top 2, top 3 de la compañía. Ahora bien, ¿cuál sería la opción para que Tadjin pues fichara por la UFC? Que quisiera competir con los mejores y no le importara cobrar menos por pelea, o en este caso pues cobrar ahora menos por pelea y apostar todo a su paso por la UFC, que al final sí que es cierto que si consigues ser campeón, si consigues ser retador o estar ahí en los primeros puestos, acabas con contratos muy buenos que PFL no te iguala. Pero en estos momentos, siendo Tadjin el peleador que es, el peleador 11-0 que es, está cobrando o va a empezar a cobrar una cantidad de dinero que la UFC ahora mismo no va a poder igualar, como ocurre con por ejemplo, Dakota Ditcheva, como he comentado, o el propio Paul Hughes. De Tadjin ya sabéis que he hablado muchísimo en estos últimos meses. Hemos visto su evolución, ¿no?, a lo largo de estos últimos combates. Analicé también su victoria contra Jackson, una pelea que para mí perdió, pero los jueces se lo dieron por decisión dividida a Tadjin. Era una pelea cerrada, para mí ganó Jackson, pero pasó Tadjin. Obviamente esa victoria pues le ha servido para seguir mejorando, para aprender, y no sé qué más decir de Tad. Es un auténtico fenómeno a nivel técnico, a nivel físico es brutal, es un peleador muy grande, con un tren superior enorme, muy difícil de derribar, una potencia increíble, muy rápido, es un atleta, ¿no? Es una perfecta demostración, un perfecto ejemplo de lo que es la nueva generación de peleadores de artes marciales mixtas, que está llegando a todas las categorías, desde la más pequeñita, del peso mosca, hasta el peso pesado, con Tomás Pinal como ejemplo claro. Lo seguiremos viendo en PFL, salvo que haya sorpresa y fiche por UFC, que no parece que vaya a ser el caso. Ojalá Tadjin quiera enfrentarse a los mejores, buscar nuevos retos, porque en unos años sería retador del cinturón del peso welter. Pero bueno, si en lugar de verlo ahora lo veremos dentro de 3-4 años, cuando ya alcance la madurez, tampoco pasará nada. Nosotros vamos a seguir disfrutando de Tadjin en PFL, si es que se mantiene en esta compañía. Y sobre todo, pues siempre que podáis ver una pelea de Tadjin, conectad el ordenador, conectad la tele, lo que queráis, porque merece la pena, porque este chico es un auténtico espectáculo, y ya lo vengo diciendo desde hace muchos programas. Va a ser campeón, iba a ser lo mejor de PFL, es un talentazo, y aquí pues ha demostrado contra todo un veterano como Logan Storley que está varios peldaños por encima del resto.
Analizado ya este evento de PFL, toca dar el salto a la gran compañía, la compañía que poco a poco monopoliza el talento mundial en cuanto a artes marciales mixtas se refiere. No es otra, por supuesto, que UFC, que volvía a Las Vegas, volvía al Apex para realizar un evento más pequeñito, más modesto que el último, pero muy interesante y sobre todo un evento que podemos decir ya a posteriori que ha sido increíble. Esa cartelera principal nos ha regalado algunos combatazos brutales que vamos a analizar aquí, algunos con protagonista latinoamericano, y un evento muy entretenido, un evento que he tenido que ver en diferido, no pude ver en directo, me da lástima no poder haberlo visto en directo, pero bueno, los horarios son los que son, a veces me es imposible quedarme de madrugada, ¿no? Despierto desde la 1 hasta las 7 de la mañana, lo he visto en diferido, lo he visto sabiendo ya cuáles iban a ser los resultados de los combates, pero eso no quita que haya vibrado con algunos enfrentamientos que han sido, pues ya estando en agosto podemos confirmar que son de los mejores combates del año. La primera pelea de la noche, protagonista hispanoamericana, Piera la Fiera Rodríguez, que se impuso a Ketlen Sousa por decisión dividida. Una pelea muy igualada, una pelea complicada para Piera la Fiera. Ketlen Sousa, una peleadora muy, muy dura, una peleadora compacta, una peleadora bastante fuerte. Un combate en el que uno de los jueces le dio la victoria a Sousa. Para mí ganó Piera Rodríguez incluso los 3 asaltos, al menos el primero y el último, de forma muy clara, y el segundo más igualado, pero para mí con el control, con los takedowns y con el Muay Thai, Piera la Fiera se impuso también en el segundo asalto, por lo tanto, para mí era un 30-27, 29-28 a lo sumo, si le quieres dar el segundo, que era un lanzamiento de moneda a la brasileña, pero que se le dieran 2 asaltos, que fue Derek Cleary, que le diera el primer asalto a Sousa, bueno, yo no lo sé, no sé qué vio Cleary, pero bueno, estuvimos a punto aquí de tener un susto y hubiera sido uno de los mayores robos del año si Piera Rodríguez no gana este combate, porque para mí ganó de forma clara al menos 2 de los 3 asaltos, e incluso el que no ganó de forma clara, para mí, intentando ser objetivo, aun pudiéndoselo dar a Ketlen Sousa, creo que lo ganó Piera la Fiera. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Rafael Esteban y Felipe Bunes, duelo de brasileños. Rafael Esteban se pasó en el peso por 4 libras, una auténtica barbaridad, tuvo que ceder el 25% de su salario en este combate a su compañero, a Bunes. Un combate en el que Esteban empezaba a regular, fue de menos a más. Bunes, como suele hacer, empezó mejor, ¿no?, de lo que terminó el combate. Un primer asalto bastante igualado, un primer asalto que yo se lo doy a Esteban por muy poquito, pero perfectamente se lo podía dar a Felipe Bunes, pero luego, a partir de ahí, Esteban con mucho control en el segundo asalto, sobre todo desgastando mucho a Bunes, pues acabó imponiendo su ritmo y llevándose también el tercer asalto de forma clara. Por lo tanto, victoria muy clara para Esteban, aún así manchada por no haber dado el peso, por haberse pasado tanto en el peso. 4 libras para un peleador del peso mosca es una absoluta barbaridad. Me da pena por Bunes, porque a pesar de cobrar un 25% más, pues se suma otra derrota más, y siendo un peleador tan veterano como él, al que no le quedan muchas peleas en la UFC, pues cada derrota duele muchísimo. Venía de ganar a Jose Johnson por ámbar, en una sorpresa enorme, y aquí pues se tropieza, ¿no?, por culpa de un rival mucho más grande que él, y encima que falló el peso. Luego tuvimos el regreso de Austin Bashi, que volvía a la UFC tras su derrota contra Christian Rodríguez. Se enfrentaba al debutante John Yanis, una pelea muy desequilibrada. Austin Bashi, un auténtico fenómeno en el suelo. Desde el principio fue a derribar a Yanis, lo controló en el suelo y al final del primer asalto tomó la espalda de Yanis y consiguió el mataleón. Muy fuerte Bashi, muy rápido, muy técnico en el suelo, muy joven todavía, muchísimo margen de mejora. Por lo tanto, aquí hay promesa, que hay un peleador con opciones, ¿no?, de plantarse en unos años en ese top 5, top 10 de la división. Es cierto que viene de tropezar contra Christian Rodríguez, pero al fin y al cabo Christian Rodríguez es un peleador que se ha enfrentado
a lo mejor de lo mejor, es un peleador infravalorado dentro de la división y es un peleador con una fuerza en el suelo, con un jiu-jitsu élite, muy complicado y en un debut en la UFC pues todavía más. El futuro de Austin Bachi, pues seguir mejorando en el striking, seguir puliendo su físico. No me parece muy grande, o me parece incluso pequeño para esta división, para este peso pluma, pero entiendo, ¿no?, que por comodidad, por no cortar mucho peso, pues prefiera mantenerse en esta división, aunque es pequeñito. Se puede encontrar con problemas cuando se enfrente a peleadores más grandes. No es el caso, o no fue el caso de Christian Rodríguez, pero le puede ocurrir. Aún así, un peleador tan joven con un récord 14-1, cuidado y vamos a seguirle porque promete, porque sigue siendo una promesa a pesar de ese resbalón que tuvo contra C-Road. John Janis, por su parte, bueno, debutar contra Austin Bashi en corto aviso, eso es muy complicado, no todo el mundo lo acepta. Va a tener otra oportunidad en la UFC y vamos a estar pendientes de él porque tendrá otra oportunidad. Yo creo que tiene capacidad para ganar alguna pelea en UFC, pero queda por ver cuál va a ser el próximo emparejamiento que le pone la UFC, que yo entiendo que tendrá que ser un poquito amistosa con Giannis y ofrecerle una pelea un poquito más igualada, bastante más asequible que esta contra Bashi. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Andrei Puliaev contra Nick Lane, duelo de estilos, el kickboxing o el striking del ruso contra el grappling del norteamericano. Combate de auténtica guerra fría, un combate en el que Nick Lane imponía su estilo desde el primer segundo, derribando a Puliaev, pero Puliaev fue un peleador muy grande, muy difícil de controlar, conseguía resistirse, conseguía desgastar a Nick Lane para acabar dándole la vuelta al asalto en los segundos finales y empezar el segundo asalto ya con un Nick Lane muy cansado, muy a merced del ruso, que seguía conectando arriba hasta que en el momento clave conectaba una patada limpia al hígado. Puliaev llevaba a Nick Lane al suelo y terminaba la pelea por golpes ya con Nick Lane sometido totalmente, ¿no? Totalmente rendido. Una finalización increíble para Andrei Puliaev, que iba a ganar el combate, teniendo en cuenta el estado en el que se le veía. Nick Lane estaba muy cansado, ya recibiendo muchos golpes arriba, sin poder derribar, y era una pelea que iba a ganar Puliaev por decisión. Y aquí lo que hizo, pues conectando limpio, fue evitar, ¿no?, llegar a esa decisión, conseguir esta victoria por finalización, conseguir su primera victoria en la UFC, y una victoria que perfectamente podría haberle servido para ganar un bono de la noche, un bono por actuación de la noche. No fue así, pero seguro que va a tener más oportunidades Puliaev con ese striking y esa fuerza que tiene el ruso. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Rodolfo Vieira y Tresean Gore, una pelea en la que no vimos mucho grappling, a pesar de que Rodolfo Vieira es campeón múltiples veces a nivel internacional de Jiu-Jitsu y Tresean Gore no tiene la mejor defensa de derribo. No vimos derribos prácticamente en esta pelea. Aún así, Rodolfo Vieira impuso su ritmo en el striking con un boxeo muy sencillo, un boxeo de jab, un boxeo de 1-2, intercalando de vez en cuando alguna patada. Muy sencillo, un plan que parece que pulió con los compañeros del Fighting Nerds, que creo que es donde ha realizado la mayor parte de su campamento Rodolfo Vieira. Se notó esa mejora en el striking, se notó también esa mejora en el cardio, y una pelea que ganó muy claramente Rodolfo Vieira, a pesar de no conseguir ningún derribo y tampoco necesitar su jiu-jitsu. Tresean Gore muy fuera de ritmo en todo momento, sin conectar prácticamente ningún golpe, fuera de la distancia, no aprovechó esa potencia que tiene el norteamericano y sumó pues una derrota más. Tiene un récord muy, muy pobre, solo 5 victorias profesionales y 4 derrotas. En la UFC 2 victorias y 4 derrotas. Esta es su segunda derrota consecutiva. Con este récord y sobre todo con esta actuación, dudo yo que volvamos a ver a Tresean Gore en la UFC. Además, hay que recordar que el norteamericano falló también en el pesaje. Fue junto a Esteban el único que falló el peso. Y yo creo que si la UFC le da otra oportunidad a Gore, va a ser para enfrentarse a un peleador que esté ascendiendo, un peleador al que quieran
regalarle una victoria. Un peleador que derribe, un peleador fuerte en el suelo, porque no creo que la UFC quiera regalarle más combates a Tresean Gore. Luego tuvimos la rápida victoria de Rinya Nakamura frente a Nathan Fletcher, el japonés que estaba acompañado en la esquina por Kyoji Horiguchi, es campeón de Bellator y de Rising, leyenda de las artes marciales mixtas niponas. Un peleador, Rinya Nakamura, muy bueno, muy físico, muy completo, muy rápido. Venía de perder contra Muin Gafurov y ahora pues se enfrentaba a Nathan Fletcher, un peleador complicado, un peleador con experiencia, un peleador que venía también de perder contra el irlandés Keylon Logran. Y aquí pues estaba no obligado, pero sí muy necesitado Fletcher de ganar o al menos plantar cara a Nakamura, a pesar de que era una pelea muy complicada para él. Por desgracia para Fletcher, esta pelea se decidió muy rápido con una patada al hígado de Nakamura que llevó a Fletcher al suelo y luego con golpes de ground and pound Rinya Nakamura pues se aseguraba la victoria en un minuto de pelea. Otra finalización que podría haber servido al japonés para llevarse un bono de la noche. No fue así tampoco, porque los bonos llegaron un poquito más tarde y además de forma muy, muy merecida. Luego, después de esta pelea, tuvimos la primera de la cartelera principal, la primera pelea con participación argentina. Kevin el Chino Vallejos se enfrentaba a Dani el Puma Silva. Una de las mejores peleas de la noche, por desgracia. Luego es que hubo auténticos combatazos, pero una pelea muy igualada, una pelea en la que vimos, pues lo que comenté en la previa de la semana pasada, un Dani Silva que no le importaba recibir golpes, recibiendo mucho impacto en la cabeza, intercambiando, Kevin Vallejos más técnico, intercalando algún derribo. Una pelea que visualmente puede parecer igualada, pero en cuanto empiezas a notar los golpes de cada uno y los puntos, ¿no?, que da cada golpe, realmente luego te sale que la victoria de Vallejos es muy clara. Quizás el primer asalto es el más igualado, aunque los tres jueces se lo dan a Kevin Vallejos. Uno de los jueces, que fue Ron McCarthy, le dio el tercer asalto a Silva. Para mí es clarísimo para Vallejos, pero una pelea sobre todo que en el segundo y tercer asalto Vallejos se asegura, porque el primero pues estuvo un poquito más igualado y perfectamente pudo ir para cualquiera de los dos. Para mí, 30-27 para el chino, que fue de menos a más, con su estilo, golpeando, conectando, esquivando golpes. Es verdad que visualmente Dani Silva, al que no duda, ¿no?, en intercambiar, pues puede parecer que la pelea está igualada, como he comentado antes, pero si analizas cada golpe que se conecta limpio, tomando por ejemplo el final del tercer asalto, se ve claramente que Dani Silva recibió muchísimo daño y la pelea la ganó claramente Vallejos. Vallejos partía como claro favorito. Esta era una pelea engañosa, aunque el estilo de Silva era muy favorable para Vallejos, como se ha confirmado. Vallejos suma ya su 16ª victoria consecutiva. Como siempre he dicho, muchas veces he comentado, aquí hay peleador para rato. Aquí yo veo cositas incluso de Topuria, y tiene solo 23 años el bueno de Kevin. No sé si va a ser campeón, pero en unos años va a estar ahí en el top 5 casi seguro. A mí me encanta, me parece un peleador súper técnico, muy inteligente, y va a hacer grandes cosas. Tiene una habilidad para el esquive y para moverse en el octógono increíble. Me encanta Kevin Vallejos. Aquí pues ha vencido a Dani Silva bastante bien, para mí de forma contundente. Y vamos a ver cuál es el límite de Vallejos. Perdió en el Contenders contra Jan Silva, pero Jan Silva podría estar peleando ahora por el cinturón frente a Volkanovski y daría la talla. Por lo tanto, estamos hablando ya de una derrota, ¿no?, contra un peleador hecho y derecho del Fighting Nerds. Se le perdona completamente a Vallejos, y yo creo que en 3 años, 4 años va a estar ahí en el top 5, si es que no lo consigue antes, con esa inercia ganadora que lleva el argentino. Luego, pues tuvimos la victoria, la remontada de Neil Magny contra Eliseu Zaleski dos Santos. Una pelea que comenzaba perdiendo Magny en el primer asalto, pero en el segundo, ya con un Eliseu Zaleski muy cansado, Magny conseguía darle la vuelta a la situación, y en el suelo pues con varios golpes, habiendo tomado la espalda de Zaleski, varios golpes de ground and pound, obligaba al árbitro a detener la pelea.
Zaleski parece que ya no está, parece no está obviamente al nivel de antes, muy cansado comenzó el segundo asalto a pesar de haberlo dominado, físicamente parece que ya no le acompaña ese cardio, ¿no? que tanto le había ayudado en su carrera, obviamente el mentor no es el que era, venía de perder contra Njokuani y ahora pues pierde contra Magny, que era una victoria muy asequible para Zaleski. Vamos a ver cuánto se alarga la carrera de Zaleski, porque está claro que va a seguir encajando golpes y yo creo que va a seguir siendo finalizado en la UFC si se sigue enfrentando a rivales de la parte alta del ranking. Una lástima, ¿no? Ver a Dos Santos con lo que ha sido perder de esta forma, ante también un veterano con Magny, pero es que Magny es un peleador al que si no finalizas en el primer asalto te va a complicar muchísimo las cosas en los últimos minutos. Tiene cardio para aguantar durante 6-7 asaltos, es muy molesto en el suelo, muy largo, muy incómodo en el clinch, y aquí pues Zaleski más pequeñito, en cuanto se vio cansado y superado por el tamaño de Magny, pues tuvo que darse por vencido, ¿no? Rendirse en el suelo y obligar al árbitro a detener la pelea. Por lo tanto, victoria de mucho mérito. Por supuesto, no hay que quitarle mérito al haitiano, al norteamericano con origen haitiano, pero me da pena, ¿no? Me da pena ver a Zaleski de esta forma, encajar derrotas consecutivas, y cuando se acerca al final de una carrera, pues hay que ser valiente, hay que dar un paso adelante y decir, mira, no estoy para pelear a este nivel, quiero ser entrenador, quiero tener mis pupilos, quiero pasar mi experiencia a nuevas promesas, voy a retirarme. Obviamente no es fácil retirarse con derrotas, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo antes de convertirte en un Tony Ferguson. Luego, en el siguiente combate, Carol Rosa se impuso de forma clarísima a Nora Cornol. Una de las mejores actuaciones que recuerdo de Carol Rosa, una actuación muy seria para una peleadora que suele empezar mal los combates, suele ir de menos a más, suele tirar muchos minutos de combate. Aquí se impuso de forma muy clara a Nora Cornol, sobre todo con un segundo asalto en el que incluso pues se puede argumentar que ganó Carol Rosa por 10-8. Una pelea que para mí la brasileña ganó tanto en el primer asalto como en el tercero. El segundo se lo daría incluso 10-8, por lo tanto para mí es un 30-26 Carol Rosa ante una siempre complicada Nora Cornol, que aquí no pudo hacer nada, se vio dominada en el suelo por Rosa. En el primer asalto, que podría considerarse el más igualado, sí que es cierto que hubo cierto intercambio. Cornol propuso y Rosa fue al contraataque. Es verdad que incluso se podría argumentar que ese asalto se lo pudo llevar Cornol, como así lo hicieron dos jueces, pero el tercero y el segundo muy claros para la brasileña, y dos de los jueces pues le dieron un 18 en ese segundo asalto por los intentos de sumisión. Por lo tanto, muy superior Carol Rosa, una de las mejores actuaciones de la brasileña en UFC. Una Carol Rosa que todavía es joven, son 30 años, tiene ya 8 victorias en UFC. En los últimos años ha enlazado mucha derrota con victoria, pero hay que recordar que es una peleadora que lleva muchísimo tiempo en UFC. Sobre todo se le recuerda por ese combatazo que protagonizó contra Irene Aldaña en UFC 296. Es una peleadora que cuando está bien es muy complicado de vencer porque es muy grande, es muy física, es muy molesta, pero claro, cuando está mal pues da impotencia verla, ¿no? Porque sabes que es una peleadora que tiene nivel y a veces pues se deja ir, y en combates a 3 asaltos pues eso le ha costado muchas derrotas, como por ejemplo pues Ailín Pérez, que fue la última, ¿no? Que en este caso venció a Carol Rosa a comienzos de este año. Luego, en la siguiente pelea, tuvimos el enfrentamiento entre Esteban Ribovics y Elves Brenner. Esteban el gringo, Ribovics, para mí, la mejor pelea de la noche o de la madrugada. Un auténtico combatazo increíble, como se dice aquí en mi tierra, un combate a cara de perro, un combate en el que ambos no pararon de intercambiar golpes. Un combate en el que los dos peleadores intentaron finalizar al rival en todo momento, no dudaron incluso en bajar un poquito la guardia para intercambiar. Un combate que se lo llevó el gringo, para mí de forma clara, ganando el primer asalto y el último
para mí de forma contundente. El segundo más cerrado se lo doy al brasileño, pero también perfectamente se le puede dar al argentino. Y un combate sobre todo en el que los dos intercambiaron y fueron los golpes, ¿no?, de más poder, ¿no? Esos golpes que hacen que el rival cambie la cara con una mueca o que retroceda, los que hacen al final decidirse a los jueces. Para mí, los golpes más contundentes en todo momento fueron de Ribovics, que además controló el octógono, es el que hizo, ¿no?, que Brenner fuera retrocediendo poquito a poco. Brenner en todo momento tuvo que boxear hacia atrás, lo hizo bien, realmente el brasileño aguantó bastante, pero una pelea en la que el argentino ganó el primer asalto, el brasileño ganó el segundo, el tercero, que era en el que se tenía que decidir todo, se lo llevó de forma clara Ribovics, conectando golpes que hicieron mucho daño a Brenner, ya muy desgastado al final del tercer asalto, pero sobre todo mucho intercambio. Los dos peleadores fueron desde el principio a por todas, no se dejaron absolutamente nada en los pulmones, terminaron agotados, pero esa técnica de Ribovics, que sí que es cierto que se comió más de un jab directo por parte de Brenner, que fue más preciso en todo el combate, sobre todo el volumen de Ribovics hizo que al final el daño acumulado y el número de golpes pues fuera a su favor, y al final pues los jueces se decantaran por Ribovics, que suma ya su 15ª victoria profesional, suma ya su 4ª victoria en la UFC, se desquita, ¿no?, se recupera de esa derrota que sufrió en marzo contra Nasrat Haqparast, y suma ahora otro bono por actuación por pelea de la noche, que sería ya su tercer bono consecutivo. Consiguió su primer bono por pelea de la noche contra Daniel Zellhuber en septiembre de 2024 en el UFC 306. Sumó otro bono por pelea de la noche a pesar de perder contra Haqparast en marzo. Y ahora pues suma su tercer bono consecutivo por pelea de la noche. Ribovics es un peleador perfecto para llenar una cartelera numerada, porque tiene un estilo que a la UFC le encanta, y lo vamos a ver pues muchísimas veces en eventos numerados, rellenando la cartelera, o si sigue ganando, por supuesto, protagonizando algún combate de muy buen nivel en la cartelera principal de un evento numerado, o, por ejemplo, cerrando las preliminares, que ya sabéis que siempre la UFC, para cerrar las preliminares de un evento numerado, suele poner combates de mucha intensidad, de mucho nivel, para generar adrenalina en la gente y que pague el pay-per-view de la cartelera principal. Auténtico combatazo victoria importantísima para Ribovics, que es verdad que de cara al futuro de su carrera debería mejorar un poquito el striking defensivo, sobre todo para alargar, ¿no?, lo máximo posible su carrera y aumentar al máximo el número de combates que puede realizar. Pero es un peleador muy bueno Ribovics, muy fuerte, técnico, con mucho volumen, buen cardio, y va a conseguir muchísimas victorias en la UFC. Vamos a ver qué pelea le pone la UFC al gringo, y lo seguiremos por supuesto de cerca como hermano argentino que es. Y luego en la pelea coprincipal de la noche, en la penúltima pelea de la noche, segundo bono por pelea de la noche consecutivo que se llevaron estos dos animales, en este caso el polaco Mateusz Rebecki y el escocés Chris Duncan. Auténtico combatazo, increíble también. Las dos mejores, o dos de las mejores peleas de la noche de forma consecutiva para cerrar el evento. Esto pues hizo, ¿no?, o ha hecho que el evento pues se haya convertido en uno de los mejores del año, o en uno de los más sorprendentes del año. Y un combate también increíble en el que el médico pudo parar perfectamente la pelea antes del final, la pudo parar perfectamente en el tercer asalto, porque Rebecki tenía el ojo cerrado, creo que era el derecho. Aún así, el médico le dio el visto bueno, continuó la pelea, compitió Rebecki en el tercer asalto, a pesar de perderlo para mí, pero una pelea en la que se impuso el ritmo de Duncan, su tamaño, las rodillas, los codazos que lanzaba cuando Rebecki intentaba cortar la distancia. Sufrió muchísimos golpes el polaco por parte de Duncan. Es cierto que venció, o que se impuso en el primer asalto, pero en el segundo y en el tercero, sobre todo en el segundo, monopolio absoluto de Chris Duncan, que volvió a dar la sorpresa en una pelea en la UFC. Aquí partía como no favorito. También partía como no favorito contra Jordan Buchenik, además de forma clara, y ganó a Buchenik por finalización. Partía también
como no favorito contra Volkanovski en el UFC de París y ganó también por finalización en el primer asalto, dio la sorpresa, como ya recordaréis todos, venciendo a Charlie Campbell en el Contender Series, consiguiendo una de las remontadas más épicas del Contenders, de las victorias más sonadas de este formato, ¿no? Para conseguir contrato con la UFC. Y es un peleador con muchísimo corazón, un peleador muy duro, al que es difícil de finalizar porque se recupera muy rápidamente. Rebecki es un peleador muy bueno en el suelo, es pequeñito, es verdad que va con todo desde el principio, o sea, a veces le suele costar la pelea en los últimos minutos, pero aquí enfrentándose a un Duncan que controló muy bien las distancias, que castigó mucho los intentos de derribo, los intentos de acortar distancia de Rebecki, pues le acabaron costando la pelea, le acabaron costando también sufrir muchísimo daño. No sé cuándo va a poder estar Rebecki de nuevo para pelear, porque tanto él como realmente el escocés o incluso los dos peleadores del combate anterior, Ribovics y Brenner, han tenido que pasar por el médico. Me consta, ¿no?, que van a estar unas horas o que han estado unas horas en revisión por el daño sufrido. Aún así, dos peleones absolutos, dos peleadores, o dos peleas, mejor dicho, que de forma merecida se llevan el bono por pelea de la noche, que no suele ser habitual, siempre suele ser un bono por actuación de la noche y un bono por pelea de la noche. Y vamos a ver, ¿no?, dónde está el techo de Chris Duncan, que es un peleador que está demostrando muchísimas cosas, va de sorpresa en sorpresa. Y Rebecki, pues por su parte, va a seguir consiguiendo victorias en la UFC. Es un peleador fortísimo y muy peligroso, sobre todo en los primeros minutos. Y estaremos pendientes, pues ya no solo de estos dos peleadorazos, sino también de los otros dos grandes protagonistas de la noche, Esteban Ribovics y Elves Brenner. Pero si hay un peleador al que vamos a tener que seguir muy de cerca y ya, no podemos esperar a dentro de 3-4 años, ese no es otro que Tatsuro Taira, el japonés que protagonizaba la pelea principal de la noche, enfrentándose a Hyun-Sung Park, el invicto surcoreano. Un combate muy desparejo, o en principio bastante desparejo, en comparación con el emparejamiento anterior que estaba programado, que iba a ser el de Albazi contra Tatsuro Taira, sobre todo teniendo en cuenta que Park tomaba el combate en corto aviso y que Tatsuro Taira pues es uno de los mejores peleadores del peso mosca. Una pelea muy desequilibrada, una pelea en la que Tatsuro Taira dominaba desde el principio, incluso conseguía un knockdown sobre Park que le llevaba a dominar al surcoreano en el suelo, y luego en el segundo asalto derribaba rápidamente a Hyun-Sung Park, lo controlaba en múltiples posiciones de grappling hasta acabar tomando la espalda, y en lugar de conseguir el mataleón, pues conseguía una sumisión por neck crank o por face crank, que es realmente hacer presión sobre la cabeza o sobre la mandíbula y no sobre el cuello. Esto deja claro la fuerza que tiene Tatsuro Taira en el grappling. También es muy fuerte golpeando, tiene un striking bastante infravalorado, pero sobre todo lo que sorprende de Taira es que tiene un récord de 7 victorias en la UFC, solo una derrota, y solo tiene 25 años. Ha cumplido 25 años en este 2025. ¿Cuál es el techo de Tatsuro Taira? No lo sé. Viene de perder, obviamente, ¿no? Todos recordamos esa derrota contra Brandon Royval, ese tropiezo. Estuvo Taira a un asalto de ganar a Royval, ganó el penúltimo asalto y luego en el quinto se dejó ir. Es un peleador que perfectamente podría estar ahora con un récord 18-0 retando a Alexandre Pantoja, pero bueno, se tropezó contra Royval, pero es un peleador que perfectamente podría estar enfrentándose ahora a Alexandre Pantoja, Brandon Moreno, Kai Kara France, Steve Herzeg, revancha contra Royval, Manel Capé, Joshua Van, es decir, podría enfrentarse a cualquier top de la división y tendría muchas opciones de ganar a cualquier top de la división. Hay que ser realista, hay que tener en cuenta que Alexandre Pantoja parece imbatible. No parece que haya nadie, ¿no?, al menos en estos momentos, que pueda plantar cara a Pantoja. Aún así es un campeón ya veterano, es un campeón que va a dejar el cinturón, ya sea por decisión propia o porque se lo arrebaten en los próximos años. Yo diría que 2-3 años no más, porque esto es ley de vida. Cuando envejeces o sufres mucho daño, acaban llegando peleadores o rivales más jóvenes con mucha fuerza, con muchas ganas, con mejor físico
con muy buena técnica, porque las nuevas generaciones cada vez son mejores y al final te acaban superando. El pupilo siempre acaba superando al maestro y Taira es un claro ejemplo de ello. Yo creo que Taira, por cualidades, es el gran candidato a dominar el peso mosca en los próximos años, incluso por encima de otros peleadores jóvenes como puede ser Joshua Ban, que tienen un grappling pues de un nivel más bajo. Taira tiene un grappling élite, es fortísimo, tiene muy buen wrestling, tiene un striking que está mejorando, por lo tanto, en cuanto mejore un poquito el striking, empieza a complicar a los rivales arriba, empiecen los rivales ya a descuidar la defensa de derribo por defenderse de Taira en el striking. Taira va a derribar, va a conseguir minutos de control en el suelo, va a intentar someterte en el suelo si tiene tiempo, si no te va a desgastar y en el siguiente asalto más de lo mismo. Por lo tanto, aúna el nipón todas las cualidades que tiene que tener un campeón de la UFC, que es defenderse en todas las áreas y sobre todo destacar en una de ellas. Hoy en día en la UFC, siendo bueno o notable en todas las áreas, no te da para ser campeón de la división. Al menos, en mi opinión, tienes que destacar en algo y destacar mucho sobre los rivales. Por ejemplo, si echamos la vista hacia arriba, Merab Dvalishvili es un peleador que se puede considerar de un nivel medio alto, ¿no? En el striking, en el wrestling, en el grappling, pero tiene una habilidad que le hace imponerse a todos sus rivales de forma clara, que es el cardio, ¿vale? El cardio de Merab es el mejor cardio que hemos visto nunca en la historia de la UFC. Por encima, pues saltando un poquito a Volkanovski, que Volkanovski es un peleador también increíble a nivel de cardio. Tenemos a Topuria, que es ya no solo sobresaliente en todas las áreas, sino también un striker con una potencia libra por libra que creo que no puede igualar absolutamente nadie. Luego, Jazz de la Madalena con su boxeo, muy bueno también. Un caso excepcional lo del peso welter, sobre todo teniendo en cuenta que el campeón anterior era Belal, que era posiblemente el campeón de menos nivel de la UFC. El siguiente campeón seguramente sea Islam. Luego pues tenemos a Dricus du Plessis, un físico absolutamente increíble. Es decir, todos tienen algo en lo que destacan. Hoy en día pues es muy difícil ser campeón sin destacar en prácticamente nada, aunque esto hace 5 o 10 años sí era muy habitual. Un peleador que llegara con buen grappling, con buen striking, con buen wrestling y un cardio decente iba a ser campeón, porque el resto flaqueaba en algo. Hoy en día las nuevas generaciones son muy completas en todo y Tatsuro Taira es muy completo en todo. Le falta pulir un poquito el striking, pero con ese grappling y esa fuerza, esa potencia que tiene a nivel físico, que va a seguir explotando y mejorando en los próximos años. Yo creo que aquí tenemos una clara apuesta de futuro campeón. Joshua Ban es muy buen striker, es capaz de finalizar a todo el mundo, pero en un posible enfrentamiento Taira-Joshua Ban, yo bancaría, ¿no? Como dicen los argentinos, al peleador japonés. Y ya, pues habiendo analizado este evento de UFC, el evento de PFL, toca pues hablar un poquito de la actualidad, que va a ser un espacio muy importante en este programa, una actualidad que va a servir de previa al análisis de los eventos que van a cerrar esta primera semana de agosto, una actualidad que viene muy marcada por una gran noticia que se publicó a mediados de la semana pasada, y es que Echer Sosa va a pelear en el Dana White Contenders Series. Finalmente el canario no va a firmar directamente por la UFC, sino que va a tener que realizar esta pelea previa antes de dar el salto a la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo. Ya sabéis que yo desde aquí he apuntado, ¿no?, durante los últimos programas a la posibilidad de pelear en el UFC de París, porque por fechas cuadraba a la perfección. Finalmente no ha sido así. La UFC ha preferido que el canario pelee en el Dana White Contender Series, que es este torneo que comienza precisamente ahora, la próxima semana, no esta, sino la siguiente, y es un torneo que favorece el espectáculo, ya que en él pues se enfrentan grandes prospectos de todo el mundo con el objetivo ya no solo de ganar, sino de destacar sobre el resto para que Dana White pues te dé el contrato, ¿no? En una misma noche Dana White ha llegado a dar 5 o 6 contratos y hay noches en los que solo ha dado 1 o 2, por lo tanto aquí no solo vale ganar, sino que además de vencer
tienes que convencer al mandamás de la UFC. Echer Sosa ya conoce rival. El rival va a ser Maxon Lee, el brasileño, un peleador que viene de pelear en LFA, un peleador invicto, un récord de 9-0. Un peleador distinto, un peleador extraño, un peleador que a pesar de ser peso gallo, mide nada más y nada menos que 1,85, tiene un alcance de 1,90, 1,91 es lo que le dan oficialmente en Tapology, por lo tanto es un peleador enorme que va a tener mucha ventaja a nivel de alcance sobre Echer Sosa. Es un peleador invicto, va a ser una pelea muy complicada, pero en principio para mí es una pelea en la que Echer Sosa va a partir como favorito, porque a nivel general, más allá de este plano físico, ¿no?, en el que obviamente no se puede obviar que Maxon Lee peleando en el gallo, que tenga prácticamente la misma altura que por ejemplo Anderson Silva y casi el mismo alcance que Joel Álvarez, que es un gigante del peso ligero ahora en el peso welter, es una rara avis y puede ser o ha sido, ¿no?, muy significativo a lo largo de la carrera profesional de Maxon Lee, que tiene ese nombre tan de Hollywood, tan actoral. Las principales cualidades del brasileño, obviamente su tamaño, su alcance, que le permiten pues conectar golpes desde muy lejos, manteniéndose en una distancia de seguridad frente a su oponente, muchas patadas bajas, oblicuas, giratorias con mucho peligro, también un jab y un volado muy peligroso. Es un peleador frágil, es un peleador que se puede derribar, es peligroso en el suelo, no tanto a nivel de grappling, sino a nivel de ground and pound. Es un peleador que suele tirar mucho de golpear a rival en lugar de buscar la finalización en el suelo. Y es un peleador pues que tiene un récord, como comentaba, invicto de 9-0. En LFA todo han sido victorias por finalización. Venció en su debut a su compatriota Mateus Soares por darce. Venció en su última pelea por rodillazo a Felipe Zacarón. Un combate que tenéis en YouTube. Si no tenéis Fight Pass podéis buscar la pelea en YouTube. Ponéis Maxon Lee contra Felipe Zacarón y os aparecerán ahí pues todas las preliminares de un evento de LFA, y con hacer un poquito de scroll con la barra de YouTube vais a encontrar la pelea. Es cierto que es una pelea muy dominante por parte de Maxon Lee, que hace muchísimo daño a su rival con patadas, low kicks, ¿no?, que daña mucho los apoyos de Zacarón, y luego con golpes, la verdad que muy certeros sobre el estómago y el hígado de Zacarón, pues consigue al final la finalización. Echer Sosa aquí tiene que tener una estrategia clave, que para mí es acortar distancias, derribar y hacer daño con el ground and pound. Por volumen también creo que Echer Sosa es mejor que Maxon Lee. Sí que es cierto que Maxon Lee con ese alcance tiene, es verdad, que una movilidad muy reducida, no se mueve mal para medir 1,90, pero no es un peleador especialmente fuerte. Por lo tanto yo creo que Echer, en el caso de derribar y de conectar los ganchos, el double leg o el single leg, yo creo que lo podría conseguir fácilmente. Y luego el peligro sobre todo en el suelo, que no te dé la vuelta a la situación, pero yo creo que Echer es mucho mejor que Maxon Lee en el suelo. Arriba creo que es mejor técnicamente, pero obviamente la ventaja de alcance puede suponer o puede marcar la diferencia. Yo creo que va a ser una pelea en la que Echer va a partir como favorito. Creo que incluso, aventurándome un poco a prever las cuotas, una probabilidad incluso de 1,50, 1,40 de Echer Sosa, porque Maxon Lee está invicto. Eso va a hacer que las probabilidades no sean muy desparejas, pero creo objetivamente que Echer Sosa es mejor peleador a día de hoy, está mucho más hecho, podría competir perfectamente en la UFC y dar la talla, y tengo dudas sobre Maxon Lee. Obviamente es un peleador joven, peleador largo, ¿no? Un 85 en una categoría gallo como esta es algo muy destacable, pero más allá de eso creo que técnicamente el canario es mucho mejor peleador. Como comentaba, este combate se hará en el Dana White Contender Series en la madrugada del 16 al 17 de septiembre, que voy a confirmar ahora si es un martes, porque entiendo que sí debería ser un martes. Efectivamente, en la madrugada del martes al miércoles 16 de septiembre la va a emitir HBO a través de Eurosport, por si estáis suscritos, y vamos a estar, por supuesto, viéndola en directo, apoyando
a Echer y el resultado seguramente lo tengáis analizado aquí, incluso un poquito antes de lo habitual, tanto para bien como para mal. Además, esa misma noche, esa misma madrugada, se sabrá si Dana White otorga contrato a Echer Sosa en el caso de que gane, o incluso en el caso de perder, si es una buena pelea, si es un buen enfrentamiento, igualado, espectáculo, pues Dana White suele incluso dar una oportunidad al peleador, ya no solo dándole un segundo combate en el Dana White Contender Series, sino incluso pues fichándolo directamente, como ha sido por ejemplo el caso de Kevin Vallejos, que perdió contra Jan Silva en el Dana White Contender Series y aún así fichó por la UFC y lo está haciendo fenomenal el argentino. Esta ha sido la gran noticia de la semana, pero ha habido más noticias relacionadas con las artes marciales mixtas y España. Y es que, por ejemplo, el nuevo campeón del peso medio de PFL, don Costello Banestenis, ha confirmado en una entrevista que PFL planea hacer un evento en España a finales de este año. Lo ha comentado, si no me equivoco, en Eurosport, a los compañeros de Eurosport. Y una noticia increíble que PFL pueda aterrizar en España. Se habla de diciembre, me cuadraría, ¿no? Totalmente. Además por zona, teniendo en cuenta que Costello estuvo entrenando aquí en la Comunidad Valenciana, estuvo viviendo prácticamente toda su infancia aquí. Me cuadraría un evento, por ejemplo, en el Roig Arena, ¿no? Que tanto hablo de este pabellón, que es posiblemente el mejor pabellón ahora mismo en cuanto a nivel de instalaciones. Un evento allí sería absolutamente espectacular. Si se confirma diciembre, me tendréis allí presencialmente viendo este evento de PFL, porque a falta de pan, buenas son tortas o galletas, ¿no? Como decía Jim Carrey en Como Dios. Por lo tanto, a falta de UFC, vamos a estar viendo un posible evento de PFL a final de este año, ya sea en Valencia, Madrid, Barcelona, País Vasco, Málaga, donde sea. Voy a intentar estar allí y transmitiros pues mis sensaciones respecto a esta promotora, que no es la única que ya apuesta por España, y es que ya se anunció hace algunas semanas, incluso creo que ya han vendido todas las entradas. Se anunció evento del LFA en Tenerife, que es esta promotora, LFA, por así decirlo, cantera de tanto campeón y tanto peleador de UFC. Viene a España por primera vez, viene a Tenerife, se suma, ¿no?, al carro del boom de las artes marciales mixtas españolas. Se rumoreó incluso cuando Echer Sosa comentó que anunciaría noticias importantes muy pronto, que Echer iba a competir aquí en LFA. Finalmente no fue así, va directamente al Dana White Contender Series, por lo tanto sí que está una victoria ya de entrar en la UFC. Y lo que sí se comenta respecto a este evento del LFA, que va a ser el sábado 27 de septiembre, es que David Hervías, la mayor promesa posiblemente de las artes marciales mixtas españolas, el mejor amateur posiblemente que hemos tenido en España, sí va a competir en esta cartelera de forma profesional. Por lo tanto, pues vamos a estar por supuesto pendientes de este evento del FA, que será el número 218. Lamentablemente me enteré tarde de la venta de entradas. Hubiera sido un viaje que no me hubiera importado realizar, finales de septiembre, Tenerife, mejor época imposible, pero me enteré tarde. Ya creo que no hay entradas disponibles, por lo tanto no voy a poder ir a ese evento, pero confirmo que si PFL realiza evento en España este año, estaremos allí y os comentaré, ¿no?, en este podcast, pues mis impresiones de PFL, que es posiblemente una de las 3-4 mejores promotoras a nivel mundial de artes marciales mixtas. Más noticias, sobre todo confirmado Benoit Saint-Denis contra Mauricio Ruffi en el UFC de París. Vamos a cerrar nuestro apartado, nuestra sección de actualidad con esta noticia, y es que tras varios rumores, tras varios días rumoreándose y hablándose de esto, finalmente se confirma que Benoit Saint-Denis, uno de los mayores ídolos en Francia, se va a enfrentar a Mauricio Ruffi, una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas brasileñas. Para mí, el mejor peleador del Fighting Nerds, que ya es decir, teniendo en cuenta que está Caio Borrallo, que está Carlos Prates, que está Jan Silva, un auténtico combatazo, un combate
que va a coprotagonizar este evento de UFC París del 6 de septiembre. Ya sabéis que querría haber ido al UFC de París este año también, pero no me ha sido posible por calendario. Y se queda un evento bastante apañado. Se queda un evento con una estelar entre Caio Borrallo y Nassourdine Imavov. Y luego pues tendremos en la coprincipal a Mauricio Ruffi y Benoit Saint-Denis. Por lo tanto, dos peleadores del Fighting Nerds que van a competir en esta cartelera. Eventazo absoluto, eventazo que intentaré ver en diferido, ya que en directo me será complicado. Y muchísimas ganas de que llegue París. Una lástima, ¿no? No poder ir este año porque terminé con unas sensaciones buenísimas del evento del año pasado que pude ver allí presencialmente, ¿no? Es cierto, con ese coitus interruptus, ¿no? De esa pelea entre Benoit Saint-Denis y Renato Moicano, que acabó antes de lo previsto, pero fue un evento muy bueno, con muchas finalizaciones, con un ambiente y una música absolutamente increíble. Y en este mes de septiembre vuelve a la capital Gala, con un evento también súper bueno. No parece que no va a competir, bueno, se confirma que no va a competir Cyril Gane, que va a competir contra Tomás Pinal. Y aún así, pues es un evento muy apañado, con dos de los mejores peleadores franceses ahora mismo, Imavov, Benoit Saint-Denis. Los dos lo van a tener complicado, sobre todo el bueno de Benoit Saint-Denis, que va a partir como no favorito frente a Mauricio Ruffi, que es uno de los grandes peligros a los que se enfrenta Topuria en esta división del peso ligero. Y ahora sí, tras haber analizado y comentado la actualidad, no sin antes pues pediros perdón porque la garganta no la tengo al 100%, no sé si lo notáis, pero me está costando, ¿no? Por tema de temperaturas, aires acondicionados, agua fría, la garganta se resiente. No estoy al 100% de la voz, espero aguantar hasta el final del programa, pero temperatura muy seca ahora mismo en mi zona, mucho polvo en suspensión con origen del desierto de África, y eso me afecta muchísimo a la garganta, y por mucho que la refresques con agua fría, por tema de temperatura, sales a la calle, te mueres y demás, eso afecta mucho y no estoy al 100%, por lo tanto os pido perdón, espero terminar el programa de la mejor forma posible. Si notáis cortes, ¿no?, de aquí al final del programa, es porque seguramente he tenido que pausar para beber un poquito de agua, por lo tanto os pido disculpas. Y sobre todo ahora toca pues analizar un poquito lo que va a cerrar esta semana de agosto, los eventos de este fin de semana, que hay bastantes y muy buenos. Por supuesto, hay que hablar en último lugar del gran evento que será UFC Fight Night, Roman Dolidze contra Anthony Fluffy Hernández, pero vamos a tener un sábado bastante entretenido porque vamos a tener, por ejemplo, PFL, vamos a tener KSW, vamos a tener Octagon, vamos a tener también WOW, que se desplaza a Marbella, otra ciudad de mi región, de mi Andalucía, del sur de España. Un evento bastante apañado el que se ha quedado, pero el primer evento en principio pues debería ser PFL África 2, un evento que vuelve a realizarse en Sudáfrica, en este caso en Johannesburgo. El primero fue en Ciudad del Cabo, ahora se va a Johannesburgo. Muy diferente este evento al primer PFL de África, en el que Costello Vanestenis se convirtió en campeón. Aquí hay mucho nombre desconocido, mucho nombre al que no hemos visto más allá de alguna pelea en PFL, mucho protagonista africano. No conozco a la mayoría de ellos, no sé si podré ver el evento, pero parece un evento pues más modesto. Seguro que hay mucha afluencia de público de Sudáfrica, pero son nombres que no conozco, que no domino, por lo tanto analizar o realizar la previa de ellos pues sería un poquito engañarme a mí y engañaros a ustedes. No sé si podré verlo en directo. En principio no me llama mucho la atención, pero bueno, al fin y al cabo son artes marciales mixtas y aquí siempre puede haber un futuro campeón o un gran talento de cara al futuro. KSW tiene evento también el sábado, tiene evento en Polonia, en Varsovia, un evento que va a enfrentar en el cinturón del peso medio a Piotr Kuberski y a Radoslav Pachuski. Kuberski es un peleador muy veterano, pero que perfectamente podría estar compitiendo en la UFC, perfectamente podría estar peleando en un evento de Europa, un UFC París, UFC Londres, UFC Manchester, en un posible UFC España. Es un peleador
16-1, un peleador con muchísima finalización. Sí es cierto que pasa los 35 años, por lo tanto no tiene un gran futuro, muchos años por delante, pero es un luchador que por estilo perfectamente podría dar la talla en la UFC. Más allá de este combate principal, pues por ejemplo tenemos a Daniel Skivinsky en la cartelera principal, tenemos a Bartosz Szwedzki, que peleó en el Contender Series de la UFC, perdió contra Dillar Nurzogay, y aquí pues se participa en KSW. Para mí, más interesante el evento de Octagon, que se desplaza a República Checa, a la capital, a Praga. Tenemos aquí ya nombres propios bastante reconocibles. Por ejemplo, Igor Severino, que fue echado de la UFC tras morder a su rival. Tenemos también por aquí a Mick Stanton, peleador mítico inglés. David Zawada, ex UFC. Krzysztof Jotko. Una pena que el combate de Mateusz Penaz se cancelara por un problema médico de Penaz. Penaz es un peleador que seguro que ya muchos conocéis, un peleador checo, un peleador de solo 28 años. Pasó por el Contender Series y perdió su invicto contra Cedric Dumas por guillotina en el primer asalto, muy prontito, no le dio tiempo a mostrar mucho. Y es un peleador que perfectamente ahora podría competir en UFC, ha madurado muchísimo, ha peleado mucho tras esa derrota en el Contender Series, que fue la temporada del 2022. Van a ser ahora 3 años. Y es un peleador que debería pelear pronto en Octagon y ojalá pues verle, ¿no? Tener una segunda oportunidad en UFC, porque es un luchador muy, muy físico, muy potente, con buen striking y que ha madurado bastante y ha mejorado respecto a esa versión que vimos en el Contender Series. También tendremos este sábado evento de WoW, que se va a desplazar, como comentaba antes, a Marbella, a Málaga, evento que se va a realizar en el Starlight, que es un festival que se realiza en Marbella en un entorno idílico, en una zona de montaña. Si conectáis, si veis este evento que se va a retransmitir en el Fight Pass, vais a flipar con este caso, con lo que es el Starlight, con esas rocas. Es un entorno increíble, como he comentado. Un evento súper internacional, un evento que trae a peleadores de la talla de Brett Jones, ex UFC, Scott Peterson, que va a estar protagonizando la pelea principal, Seven Sweet Ruiz, que se va a enfrentar a Scott Peterson, y Brett Jones, que se va a enfrentar al georgiano Kirtatse. Por lo tanto, 2 peleas principales absolutamente increíbles. Vamos a tener también al hispano-georgiano Dimitri Barkaya, campeón de España amateur, pero sobre todo un evento principal que va a destacar pues por esas 2 últimas peleas, la de Brett Jones, que ver a Brett Jones peleando un WoW en el Starlight en Marbella va a ser absolutamente increíble, y luego pues su compatriota Scott Peterson, que lo va a tener muy complicado contra Zevensui Ruiz en la pelea principal. Zevensui Ruiz es otro de esos peleadores que perfectamente podría estar peleando en la UFC por nivel. Un auténtico peleadorazo. Pasó por PFL venciendo a Rafael Uchegbu, que era un peleador que hasta ese momento estaba invicto. Ahora tiene un récord 10-1 y va a pelear en esta temporada del Contender Series. Venció a Pedro Sousa, estuvo a punto de pelear en PFL contra Ari Taleb y anteriormente contra Ciaran Clark en Bellator. No se han podido dar estas peleas. Y tras 1 año y 4 meses fuera del octógono, regresa para pelear en este evento WoW en Marbella frente al público español, en una velada que por supuesto estaré viendo durante la tarde, y seguro que va a ser pues muy buena, muy interesante, de menos a más, como casi todos los eventos de WoW. Pero la gran velada del fin de semana, por supuesto, estando UFC, es este evento de UFC en el Apex de Las Vegas, este evento que va a enfrentar en la pelea principal a Anthony Fluffy Hernández y Roman Dolidze, el georgiano. Una cartelera interesante, una cartelera con mucha promesa, con mucho peleador, con mucho futuro por delante, una cartelera que puede estar entretenida, va a empezar un poquito antes que esta última que hemos tenido, una cartelera también muy internacional, con mucho peleador europeo, y una cartelera que va a abrir con el enfrentamiento entre Gabriela Fernández
y Yulia Stoliarenko, la lituana. Gabriela Fernández ya, pues sobre todo, conocida por dar esa enorme sorpresa venciendo a Con Wang a finales del año pasado con un mataleón increíble, una de las mayores sorpresas de la historia reciente de las artes marciales mixtas femeninas. Ahora se enfrenta a Yulia Stoliarenko en un combate que debería tener mucho más de cara, sobre todo una clara diferencia de striking, mucho más nivel Gabriela Fernández, por lo tanto una pelea que debería dominar la brasileña mientras la pelea se mantiene arriba. Yulia Stoliarenko, una peleadora de nivel bajo, sí que es cierto que es peligrosa en el suelo, sobre todo con ese armbar que siempre amenaza en sacar, pero más allá de eso, si no consigue la sumisión, acaba cansándose muchísimo y siendo finalizada incluso en el suelo. Por lo tanto, yo creo que aquí Gabriela Fernández, si consigue evitar derribos de la lituana, va a hacer muchísimo daño arriba y seguramente acabe consiguiendo la finalización. Luego tendremos un combate interesante entre Uros Medic y Gilbert Urbina. Urbina es hermano, ¿no?, también de varios peleadores de artes marciales mixtas. Él es el que más lejos ha llegado. Para mí es el mejor de los hermanos. Creo que son 3 que pelean profesionalmente. Y se enfrenta a un Uros Medic que es sobre todo muy buen striker, muy rápido. Sí que es cierto que es un peleador que suele ir de más a menos en sus peleas. Por lo tanto, en el caso de que Uros Medic no finalice a Urbina en los primeros minutos, que es probable que ocurra porque es muy rápido como he comentado, creo que ahí Urbina sí puede tener cierto éxito a partir del minuto 7, minuto 8, con derribos, desgastando aún más a Medic e incluso consiguiendo una finalización tardía. Por lo tanto, para mí es una pelea que no va a ir a la decisión y en la que me decanto o bien por Uros Medic en los primeros minutos o por Gilbert Urbina dando la sorpresa por finalización al final del segundo o en el tercer asalto. Luego, la panameña Jocelyn Edwards, que se va a enfrentar a Priscila Cachoeira. Priscila Cachoeira, una peleadora conocida por todos. Jocelyn Edwards, una peleadora que está mejorando bastante con el paso de los combates, de las peleas. Empieza a lucir mejor físicamente, empieza a intercalar derribos, muy peligrosa en el suelo, muy fuerte arriba, lleva 2 victorias consecutivas que no son casualidad, ante Tamires Vidal y Chelsea Chandler. Debió enfrentarse a Mayra Bueno Silva, Mayra Chitara, pero Mayra Bueno Silva salió de la pelea y entró en corto aviso Priscila Cachoeira. Una pelea pues igualada, en la que yo me decanto por la juventud y la fuerza de Jocelyn Edwards. Creo que es más peligrosa arriba, creo que es más peligrosa también en el suelo. Cachoeira es peligrosa también, sobre todo cuando van pasando los minutos, pero es una peleadora que con el paso de las peleas, fruto de ese estilo que tiene de ir siempre hacia adelante, recibe mucho daño. Venció a Josiane Núñez por KO, con un KO increíble en su último combate, pero yo creo que aquí lo va a pasar muy mal contra Jocelyn Edwards, una peleadora mucho más grande que Josiane Núñez. Luego, Elijah Smith parte como claro favorito contra el japonés Toshiomi Kazama, para mí de forma merecida. Kazama es un peleador sobre todo sumisión o bust, como dicen los norteamericanos, o gana por sumisión o pierde. Empezó muy mal en la UFC tras su paso por el Road to UFC, perdió contra su compatriota Rinya Nakamura, luego perdió contra Arfield en las 2 peleas por KO, y luego contra Kararampos y Grigoriou ganó por triángulo en el segundo asalto, en una pelea que la verdad que estaba dominando, y eso pues le hizo al japonés llevarse también el bono por actuación de la noche. Aquí lo va a tener mucho más complicado, es posiblemente la pelea más difícil que va a tener desde que está en la UFC, a excepción de ese combate contra Rinya Nakamura, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se emparejan ambos. Sí que es cierto que Elijah Smith es un peleador muy joven, todavía con mucho margen de mejora. Debutó ante todo un Vince Morales ganando por decisión unánime, y yo creo que aquí pues va a finalizar a Toshiomi Kazama por KO en el primer o segundo asalto. Luego, Rafael Cerqueira, este peleador brasileño que tanto prometía en su momento con ese récord 11-0, se va a enfrentar a Julius Walker. Cerqueira ha perdido por KO sus 2 únicos combates en UFC. Fue un peleador que incluso saltó
el Dana White Contender Series y fichó directamente por la UFC para pelear en un evento numerado. No pudo ganar a Ivo Aslan, no pudo competir contra Modestas Bukauskas y aquí contra Julius Walker parte como claro no favorito y en principio pues debería ganar Walker también por finalización. Le dio bastante pelea a Alonso Menifield en un combate que, si no me equivoco, tomó en corto aviso Walker. Menifield es un peleador mucho más peligroso, mucho mejor que Cerqueira, por lo tanto yo creo que aquí, salvo sorpresa mayúscula, Julius Walker debería ganar por finalización, pero cuidado con Cerqueira, que está a una derrota de ser cortado por la UFC y quizás vemos aquí de nuevo al Cerqueira que tanto llamaba la atención en promotoras pequeñas, en promotoras brasileñas. En el primer combate de la cartelera principal tendremos a Christian Leroy Duncan enfrentarse al veterano Eric Anders, una pelea en la que CLD parte como claro favorito, también de forma merecida, un peleador que viene enrachado después de haber vencido a Puliaev, que es una victoria que ha envejecido muy muy bien. Perdió por decisión unánime contra Gregory Rodríguez, pero bueno, se entiende, Gregory Rodríguez es uno de los mejores luchadores de la división. Y ahora contra un Eric Anders muy veterano, parte como claro favorito, tiene esa ventaja de velocidad, tiene esa ventaja en el striking, tiene esa ventaja también en el alcance, para mí es mejor también en el suelo Leroy Duncan. Un Leroy Duncan que decepcionó un poquito en la UFC, sobre todo en esa segunda pelea contra Armen Petrosyan, pelea en la que partía como favorito y aún así acabó cayendo. También partió como favorito contra Gregory Rodríguez y perdió. Sí que es cierto que son 2 derrotas por decisión. Nunca ha sido finalizado Christian Leroy Duncan. Y Eric Anders, pues como comentaba, veterano de la compañía, 38 años, un peleador que viene del fútbol americano, viene de ganar a Chris Weidman en una pelea en la que Weidman lució absolutamente fatal, venció a Jimmy Pickett, que también es un peleador de un nivel muy bajo, y en su última derrota pues tenemos que remontarnos a verano de 2023, una derrota por decisión unánime contra Marc-André Barriault. Tiene mucho corazón Eric Anders, es cierto, pero creo que aquí, por edad, por estado de forma, por velocidad, por físico, porque creo que Christian Leroy Duncan refleja mejor o representa mejor lo que son las artes marciales mixtas modernas, creo que el inglés se va a acabar imponiendo aquí a Anders. Sí que es cierto que puede ser una pelea más cerrada de lo que las cuotas indican, pero una muy buena pelea para abrir esta cartelera principal, y yo pues por supuesto me decanto por el inglés, no arriesgo en este caso por el no favorito, por el underdog. Luego, el brasileño Gian Matsumoto, con ascendencia japonesa por supuesto, como indica su apellido, solo 25 años, se va a enfrentar a Miles Jones, este peleador también veterano, muchas peleas en la UFC, 10 peleas, 6 victorias, 3 derrotas, un no contest. Viene de perder frente a Felipe Lima y Gian Matsumoto viene de hacer lo propio contra Rob Font en una pelea muy igualada que perdió por decisión dividida, pero que para mí es una pelea que va a servir a Matsumoto para seguir mejorando, y en este combate pues realmente me decanto por el brasileño. Ya sabéis los que me conocéis, los que venís siguiendo este programa desde hace tiempo, que Miles Jones no es un peleador que a mí me guste bastante, siempre lo he considerado bastante sobrevalorado. Tiene victorias en la UFC ante rivales de nivel, solo hay que echar un vistazo a su récord: Cody Gibson, Douglas Silva de Andrade, Vince Morales, Kevin Natividad, es decir, son victorias de mérito, y tiene derrotas ante rivales como Mario Bautista, entendibles. Sí que es cierto que creo que a estas alturas de carrera pues se ha quedado un poco estancado, entrena en un buen gimnasio, es cierto que el Fortis es de lo mejorcito de Estados Unidos, pero Matsumoto creo que es más completo, sobre todo en el suelo, y le va a complicar mucho las cosas a Miles Jones. Creo que puede competir arriba con Miles, creo que es muy fuerte, muy rápido también, y en el suelo creo que la ventaja es para el brasileño, que tiene pues no la obligación, pero sí la necesidad de dejar atrás esa derrota contra Rob Font. En principio Matsumoto se iba a enfrentar contra Chris Gutiérrez en el UFC 313, pero esa pelea fue reprogramada y ahora pues se enfrenta a Miles Jones,
que es una pelea también bastante asequible, en la que yo pues vuelvo a decantarme por el favorito, por la promesa, por el brasileño. Y en el siguiente combate de este evento UFC Fight Night vamos a tener a C-Road, Christian Rodríguez, enfrentarse a Andre Fili. Pelea muy interesante, pelea también que debería ir al suelo, pelea entre un Christian Rodríguez, que es, como ya he comentado antes, un peleador infravalorado, un peleador muy joven, un peleador que en este caso le quitó el invicto a Raúl Rosas, le quitó el invicto a Cameron Saimán y le quitó el invicto a Isaac Dulgarian, y también aquí que estoy viendo le quitó el invicto a Austin Bashi. Por lo tanto es un peleador rompe récords o rompe roscos, quita esos ceros en los récords de estos peleadores. Perdió contra Melquizael Costa en marzo de este año por decisión unánime en una pelea bastante buena. También cayó, ¿no?, en la trampa de Julián Erosa el verano pasado y fue sometido por guillotina, pero es un luchador que en este caso, cuando está bien, es incontrolable en el suelo, te desgasta muchísimo, y eso es algo que puede sufrir Andre Fili, que no es un peleador realmente que tenga un mal cardio, pero es un peleador muy veterano. Entrena en el Team Alpha Male, que para mí es de los mejores gimnasios de Estados Unidos, es el gimnasio de Uriah Faber, y aquí lo va a tener complicado, Andre Fili. Es más grande, quizás en el striking sea mejor que Christian Rodríguez, por experiencia también tiene mucho ganado el bueno de Andre Fili, que también viene a perder contra Melqui Costa. Una pelea esta igualada, una de las peleas más igualadas de esta cartelera principal. Los expertos dan favorito a Christian Rodríguez, yo también entiendo por qué, pero creo que Andre Fili puede causar serios problemas a Christian Rodríguez arriba. Por cardio creo que puede aguantar también bastante a C-Road, y en el suelo pues vamos a ver si se impone la dinámica de control de C-Road, de desgaste de rival, de scramble continuo, de mucho movimiento, porque podemos estar aquí ante la mejor pelea posiblemente de la cartelera principal y también de la noche. Luego, Yasmine Lucindo se enfrentará a Angela Hill en una pelea entre promesa y veterana, 23 años Yasmine Lucindo, y Angela Hill, 40 añazos. Está en el mejor estado de forma de su vida Angela Hill, viene de ganar a Kathleen Sousa, le dio mucha pelea a Tabata Ricci, ganó a Luana Peñeiro, también a Denise Gómez. Yasmine Lucindo viene de perder, viene de caer ante Amanda Lemos por decisión unánime, pero era una peleadora que tras su derrota contra la mexicana Yasmín Jauregui pegó un subidón increíble, ganó a Brogan Walker, ganó por finalización a Poliana Viana, a Carolina Kowalkiewicz, venció también a Marina Rodríguez y tuvo ese tropezón contra Amanda Lemos, que siempre es una peleadora muy complicada, y aquí pues va a tener una pelea pues un poquito más asequible bajo mi punto de vista contra Angela Hill. Angela Hill ya sabéis que es una peleadora incansable, muy rápida, con mucho volumen de golpes, que va a complicar mucho la vida a Yasmine Lucindo, pero yo creo que Yasmine Lucindo es más fuerte, creo que va a robarse esos momentos claves de la pelea, y creo que se va a imponer a Angela Hill, aunque la peleadora norteamericana Angela Hill va a plantar cara y seguro que va a igualar muchísimo las cosas y lo va a poner muy complicado a la brasileña. Pelea también bastante buena, al igual que esa pelea coprincipal entre Steve Erceg y Ode Osborne, una pelea para mí muy favorable para el peleador oceánico, una pelea que en principio iba a enfrentar a Steve Erceg contra Hyun Sung Park, que es el que se ha enfrentado a Tatsuro Taira en el último combate. Luego estuvo incluso planificado, o antes estuvo planificada una pelea entre Alex Pérez y Steve Erceg. Alex Pérez se volvió a caer, como es habitual en su carrera, de otro combate. Y finalmente, pues el que ha entrado en corto aviso es Ode Osborne, el norteamericano, récord 13-8, 5 victorias en la UFC, 6 derrotas. Viene de dar la gran sorpresa frente a Luis Gurule, finalizándolo en el segundo asalto. Para mí un sorpresón mayúsculo. Y ahora ante Steve Erceg lo va a tener
más complicado, un poquito más complicado. Ya sabéis que Steve Erceg ha llegado incluso a retar a Alexandre Pantoja por el cinturón y estuvo a nada de ser campeón del peso mosca. Una mala decisión le llevó a ir al suelo y ser dominado en el último asalto por Pantoja, una pelea que estaba muy igualada y estuvo pues a nada de realmente cambiar la historia de la UFC, cambiar la historia de Steve Erceg, que tras esa derrota contra Pantoja pues ha sumado 2 derrotas más, contra Kai Kara-France por KO y la última en marzo de este año ante también el excampeón Brando Moreno. Para mí esta pelea pues va a ser un choque de estilos en el que Steve Erceg va a demostrar que hay niveles en las artes marciales mixtas y creo que va a finalizar a Ode Osborne por KO. Creo que lo va a cazar en los primeros minutos y vamos a ver pues de nuevo a Ode Osborne siendo finalizado, que lamentablemente pues en su carrera ha sido bastante habitual. La mandíbula de Ode Osborne pues nunca ha sido su fuerte y en el suelo pues no creo que Erceg vaya a buscar la sumisión, pero arriba creo que va a poder hacer mucho daño el peleador de Oceanía, el peleador australiano. Y luego ya, en la pelea principal, pues tendremos ese enfrentamiento que tanto he repetido en este podcast, que va a medir a Anthony Fluffy Hernández y Roman Dolidze. Una pelea de grapplers élite, una pelea entre dos jiu-jiteros de primerísimo nivel. Anthony Fluffy Hernández, un peleador que poquito a poco se ha ido haciendo un hueco en la división, ha ido cargándose a rivales de forma, entre comillas, sorprendente y se ha colado ya en la parte alta del ranking. Un peleador que no pierde desde 2020, todo victorias desde esa derrota contra Kevin Holland por KO, muy prontito, en el primer minuto de pelea. Desde ese momento sometió a Rodolfo Vieira en el segundo asalto, a todo un campeón de Jiu-Jitsu. No pudo finalizar a Josh Friend, pero sí venció por triángulo a Marc-André Barriol, venció a Shabasian por KO, venció por Mataleón a Roman Kopilov, venció por KO a Michel Pereira, venció por decisión unánime a Brendan Allen en su última pelea, una victoria que ha envejecido genial teniendo en cuenta la última victoria de Brendan Allen contra Marvin Vettori, y ahora pues se enfrenta a un Roman Dolidze, veterano, 37 años, que viene también enrachado, con 3 victorias consecutivas, Anthony Smith, Kevin Holland y Marvin Vettori, y una pelea que si va al suelo, yo me decanto por Anthony Fluffy Hernández. Si se mantiene arriba, Anthony tiene mejor cardio, Roman Dolidze debería desgastarse, sí que es cierto que es muy fuerte Dolidze, pero yo creo que si comparamos, ¿no?, estadística por estadística, cardio, grappling, striking, corazón, derribo, creo que Anthony Hernández es mejor que Dolidze, y si Dolidze no consigue una finalización en los primeros minutos de pelea, primer asalto, segundo asalto, creo que Fluffy se lo va a llevar a su terreno y va a conseguir vencer al georgiano. Aún así, pelea que puede desarrollarse en cualquier área, arriba o abajo, pueden neutralizarse y al final convertirse en una pelea de puro striking. No creo que sea algo que le convenga a Anthony Fluffy Hernández, por lo tanto pues una muy buena pelea para cerrar el evento, un enfrentamiento entre dos rivales que están muy cerquita en el ranking. Roman Dolidze ocupa actualmente la posición número 1 después de la subida monumental que ha tenido René de Ridder, y Anthony Hernández pues está en la posición número 10, por lo tanto quien gane en este enfrentamiento va a salir muy reforzado y debería ya pues protagonizar una pelea contra el propio de Ridder, contra Adesanya, contra Strickland, si es que se anula su suspensión, que ya sabéis que la lió Strickland en una promotora pequeña pegando a uno de los participantes. Y un enfrentamiento, como he comentado, entre dos peleadores muy similares, a la vez también muy distintos, con muchísimo nivel en el suelo. El físico de Fluffy Hernández siempre muy criticado, muy infravalorado, porque sí que es cierto que no está musculado, incluso tiene sus lorcitas, pero luego es un peleador que te aguanta perfectamente los 5 asaltos de puro ritmo, de derribos, de striking, y es un peligro real para la división, sobre todo con la edad que tiene, que todavía tiene muchísimos años por delante. Yo creo que va a ganar aquí a Roman Dolidze, y lo que faltaría por ver es
qué ocurre en la parte alta del ranking, qué ocurre en el enfrentamiento entre Du Plessis y Khamzat, qué ocurre con Renier, qué va a pasar con Adesanya, con Strickland. Es una división que se mueve mucho, pero estoy seguro que gane quien gane se va a meter ahí en la parte alta. Apuesto por Anthony Fluffy Hernández, creo que tiene más futuro en la división. Y ocurra lo que ocurra, ya sabéis que lo analizaremos en el siguiente programa, ya el número 49 de 4 onzas. Espero poder subirlo el domingo. Yo entiendo que sí me dará tiempo, este domingo 10 de agosto. Si no, ya sabéis que lo tendréis a comienzos de semana. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a este humilde espacio de artes marciales mixtas. Ya sabéis que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Siempre os respondo, siempre agradezco todas las muestras de cariño y por supuesto también todas las críticas constructivas que puedan llegar, que son muchas las que me merezco, pero lo más importante es que estoy muy contento, ¿no? Como siempre con la evolución del canal, con el crecimiento a nivel de audiencia, un crecimiento muy lento, por supuesto. Ya sabéis que esto es un espacio 100% amateur en el que hablo como si estuviera con mis amigos de artes marciales mixtas. Y agradezco, ¿no?, a todos y cada uno de vosotros por estar aquí, seáis recurrentes, hayáis llegado por primera vez al programa. Os invito, ¿no?, a los que habéis venido por primera vez y habéis aguantado hasta aquí, os invito a suscribiros a este podcast, que es un podcast semanal en el que comentamos lo mejor de las artes marciales mixtas internacionales, haciendo especial énfasis en el panorama español y por supuesto en el panorama hispanoamericano. No me alargo más, que este ha sido un programa muy extenso. Tened muy buena semana y por supuesto, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.